Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría, y en el día de hoy vamos a hablar de cómo comunicarnos con un paciente con demencia por enfermedad de Alzheimer con problemas o alteraciones en la comunicación. Y vamos a hablar de algunos de los trastornos específicos de la comunicación. Bueno, comenzando. Eh, el que justamente el paciente presente alteraciones en la comunicación es un problema que afecta no solamente a nivel cognitivo, sino también emocional, tanto al paciente, al propio paciente, así como también a todo lo que es la red social de contención, sobre todo a la persona que está específicamente adquiriendo el rol de cuidar a esa persona. Bien. Vamos a ver, en lo que es alteraciones en la comunicación en el contexto de esta enfermedad, van a presentarse, ¿cómo se va a manifestar? ¿Cuáles son las formas que tiene de manifestarse esta alteración en el lenguaje, que es una de las funciones cognitivas que nos permiten poder comunicarnos y poder también no solamente comunicarnos nosotros, tanto verbal como por escrito, sino también poder entender lo que los demás nos quieren transmitir o que los demás le quieren transmitir, en este caso, al paciente? ¿Cómo se manifiesta en el paciente? Va a encontrar dificultad en encontrar la palabra correcta cuando quiere transmitir algo, también en que no pueda comprender el significado de las palabras que nosotros le estamos transmitiendo. Por otra parte, que no pueda prestar atención, que no pueda organizar con coherencia palabras, que no puedan mantener una idea, un hilo cuando estén hablando, y estas tres características juntas van a terminar conduciendo en que no van a poder correctamente transmitir lo que ellos desean. Y esto se va a expresar a través de su relato, su eh, discurso. También van a tener dificultades para cuando ellos quieren hablar o quieren escuchar a alguien que le está transmitiendo algo, no van a poder bloquear los ruidos de fondo, todo aquello que sea ruido, todo aquello que sea estímulo, que sea irrelevante en este caso. En vez de ignorarlo, va a ser un obstáculo para poder comunicarse o para poder entender lo que otra persona quiere comunicarle al paciente. Muy bien. También, ¿qué pasa con las personas que no solamente manejan la lengua nativa? Si manejan otra lengua u otras lenguas, pueden olvidar cómo utilizarlas, pueden olvidarlas parcial o totalmente en algún punto del transcurso de lo que es la enfermedad, siendo esto que siendo un idioma que lo aprendió justamente como un segundo idioma o un tercer idioma en algunos casos, y quedarse con la lengua nativa. Recuerden que siempre lo que es enfermedad de Alzheimer, la información que se fue adquiriendo, quizás un segundo idioma que lo adquirió durante lo que fue su juventud, dentro de los, por decir, por dar un ejemplo, en una franja de los 25 a los 30 años, quizás pierda estos recuerdos, pierda toda la información adquirida durante esta franja etaria y solamente recuerde el idioma de su infancia, el idioma justamente nativo. Eso también puede pasar. Vamos a ver después algunas sugerencias, algunos consejos para poder afrontar los problemas de comunicación, ¿sí? Que esto es siempre reflejo de la alteración de la función cognitiva lenguaje. Vamos a ver algunos consejos para facilitar la comunicación, para facilitar el lenguaje: hacer contacto visual. Importante esto, llamar a la persona por su nombre, ¿sí? Más adelante vamos a ampliar esto. Otra cuestión también, que más adelante también se va a ampliar. Hay que tener mucha paciencia cuando uno está tratando de comunicarse con el paciente. Hay que ser consciente de tener un tono que sea
que todo transmita calma. Es primero abordar esto con mucha paciencia y transmitir calma, calma tanto en el tono, en el volumen, mirar a la persona a los ojos, hacer contacto visual es importante, calma también en cuanto a lo que es expresiones faciales, no estar demostrando justamente apuro o ya cansancio, sino más bien paciencia, ¿sí? Y lo que es también lenguaje corporal, cuando estamos comunicándole a alguien, tocarle, por ejemplo, el hombro, tomarlo de la mano, el lenguaje también es muy importante, pues lo vamos a ver, ¿sí? Justamente tratar de evitar parecer tenso, enojado, porque esto a un paciente que le cuesta comunicarse va a ser totalmente contraproducente. Siempre hay que ir con paciencia manteniendo una actitud en general calma, armoniosa y cálida, ¿sí? Bien, intentar que en la conversación, en lo posible, el paciente participe, si puede, ¿sí? No estar comunicándole y constantemente dándole órdenes al paciente, órdenes y cuando nosotros damos alguna consigna al paciente, ahora vamos a ver de qué forma conviene hacerla. Otra cuestión importante es escuchar al paciente, ¿sí? Si en algún momento está permeable y nos manifiesta alguna dificultad que tiene, alguna inquietud, importante comunicar, ¿sí? Por más que le cueste poder transmitir esa inquietud, escucharlo, tomarse el tiempo para escucharlo y tratar de ayudarlo en lo que es, en lo que lo quiere, en aquello que el paciente nos quiere transmitir a nosotros. Después. ¿Qué pasa si el paciente se encuentra agresivo o está muy irritable? Los ataques de ira son bastante comunes en estos pacientes. Acá lo importante es mantener, primero, calmar la conversación o continuar con eso que nos quiera comunicar cuando está muy iracundo, cortar la comunicación entonces y probar con alguna distracción, darle algo, cambiar de tema, darle algo que a él le guste comer y después más adelante volver a intentar a retomar esa comunicación en caso de que convenga o no, ¿sí? Si contribuye para que siga con irritabilidad, agresividad, lo más importante es no volver a abordar esa conversación. Y cuando la persona está intentando comunicar algo y le cuesta, lo más importante es tener paciencia, escucharlo y no interrumpirlo. Otra cuestión, si tenemos que hablar del paciente con otra persona y el paciente está presente, no hacer de cuenta como si la persona, como si el paciente no estuviera allí. No es que no comprende lo que estamos diciendo. No, no, hay que tratar de tener sumamente cuidado con ello y hablarlo con esa persona que le queremos comunicar algo relacionado con el paciente en otro lugar en el cual el paciente no esté. Importante esto, no utilizar un lenguaje que sea paternal. Por más que tenga la mejor intención, que se haga con cariño, no utilizar un lenguaje infantil o voz de bebé. Hay que tratar de que justamente mantener el tono, el volumen y todo lo que es expresiones, lenguaje corporal que sea calmo, transmitir paciencia, transmitir calidez, pero hablarle como una persona adulta, ¿sí? Y también importante lo que es el lenguaje no verbal. Por ejemplo, además de lo que ya dijimos del contacto visual, eh, tomarlo de la mano, eh, ponerle, por ejemplo, una mano en el hombro mientras nos intenta transmitir algo que les cuesta, eso también ayuda a lo que es empatizar o también a transmitirle confianza a esa persona que le está costando algo. Bueno, cuando le estamos formulando
nosotros una pregunta a, a estos pacientes que tienen problemas en poder comunicarse, hay que tratar de formular las preguntas de modo tal que puedan ser preguntas formuladas de modo simple, que no sean muy extensas y que la respuesta se pueda responder esa pregunta con un sí y un no. ¿Sí? En vez de preguntarle qué quiere comer, en vez de intentar que el paciente trate de armar una oración, decirle, ¿tenés hambre? Para poder decir sí o no. ¿Te gustaría comer pollo? Sí o no. ¿Tenés ganas de tomar agua? Sí o no. Formular las preguntas para, de modo simple, que sean frases también breves y que pueda el paciente poder, para que el paciente las pueda comprender y para que el paciente pueda también transmitir aquello que comprendió de un modo simple. Ahora, si la persona se lo dice una vez y en la primera oportunidad no lo comprende, hay que intentar formular esa misma pregunta de otro modo un poco más simple, ¿sí? Utilizando otras palabras. Y también comunicación no verbal. A medida de que las personas van teniendo alteraciones en esta función cognitiva, alteraciones en el lenguaje, y esto se expresa con dificultades en la comunicación, adquiere mucho más peso lo que es la comunicación no verbal, a través de, por ejemplo, lo que es gestos, a través de alguna expresión facial que nos hace el paciente o el paciente que, vamos a ver más adelante, no sabe o no se acuerda cómo denominar un determinado elemento, comienza a señalar. Y también las expresiones faciales que nos demuestran estados anímicos, ¿sí? Enojo, tristeza, por ejemplo, entre tantas otras. Vamos a ver, alteraciones de la comunicación, que son las afasias, vamos a ver qué ocurren cuando se van a lesionar áreas del cerebro que están implicadas en el lenguaje, en la comunicación. Por eso surgen estos trastornos del lenguaje, ¿sí? Con lo que es la progresión de la enfermedad de Alzheimer, que se van a ir, hay depósitos anómalos, depósitos patológicos. Primero los depósitos comienzan en determinados sitios y después a medida de que avanza la enfermedad, esos depósitos afectan estas áreas que están siendo responsables de la función cognitiva lenguaje y aparecen los trastornos en la comunicación. Después vamos a ver otros ejemplos más de cómo se pueden lesionar estas áreas. El resultado, a medida, entonces, pasando en limpio con el progreso de la enfermedad, se terminan afectando por el depósito justamente de estas proteínas anómalas, no solamente todo lo que es lóbulo parietal, lóbulo temporal, sino también las áreas relacionadas con el lenguaje, con lo cual aparece posteriormente alteraciones en la comunicación, ¿sí? Vamos a ver entonces. Esta alteración en la comunicación, la afasia, que es alteración en el lenguaje, van a tener dificultades para poder comunicarse de forma verbal, de forma no verbal y también dificultad para poder comprender lo que se le está diciendo, lo que se le está comunicando, ¿sí? Puede ser de diferente magnitud, de leve a grave, obviamente dependiendo de qué área se afecte y cuál es la extensión de esa afectación, ¿sí? Cuanto mayor es la afectación cuanto mayor es la extensión de la afectación, mayor va a ser la complicación de esta función cognitiva del lenguaje y por ende de la comunicación. Vamos a ver ahora, además de la causa que ya vimos, que es la progresión de la enfermedad de Alzheimer, otras posibles causas y los tipos de afasia. ¿Y qué afasia predomina en las diferentes etapas de la enfermedad de Alzheimer? Vamos a ver, entonces, debido a que es una
enfermedad neurodegenerativa progresiva, a medida de que va avanzando la enfermedad, se van afectando diferentes áreas, entonces comienzan a aparecer un patrón variable, aparecen diferentes tipos de afasia según sea el momento de la enfermedad y justamente la progresión. A medida de que sigue progresando, va afectando diferentes áreas y cuando se van afectando diferentes áreas relacionadas con el lenguaje, se va sumando componente de diferentes afasias que después, ahora en breve, la vamos a ir nombrando. No solamente las afasias aparecen como consecuencia de la progresión de la enfermedad de Alzheimer, sino también como consecuencia de otras causas tales como traumatismos, como tumores, como infecciones, que vamos a ver qué tipos de afasias hay. Vamos a nombrar, para simplificar un poco el tema, en tres tipos. Tenemos la motora, que es la afasia de Broca. ¿Qué le va a pasar al paciente en este tipo de afasia en relación a la comunicación? Con respecto a lo que es comprensión, el paciente comprende perfectamente lo que le están diciendo. Al ser motora, al tener esta característica de ser una afasia motora, va a tener el paciente dificultad en, quizás tenga un discurso que sea coherente, que se entienda, pero le va a costar desde lo motor poder articular correctamente y poder producir las palabras, ¿sí? Entonces va a presentar como resultante un gran esfuerzo para poder expresarse desde lo motor, ¿sí? Quizás lo que quiera transmitir termine redundando en una frase incompleta y esto es en cuanto a lo que es el lenguaje verbal. En cuanto a lo que es el lenguaje no verbal, ya la escritura se le va a dificultar aún mucho más. Pero puede comprender perfectamente lo que le están diciendo. Esto en contrapartida a lo que es la fase de Wernicke, que es la que no comprende. El paciente no comprende lo que le están diciendo, se caracteriza justamente por eso, ¿sí? No comprende lo que se le está diciendo, sea de forma oral, sea por escrito, y qué pasa con el tipo de comunicación que tiene este paciente. El paciente quizás puede hablar de forma fluida, pero no puede armar correctamente las frases con un sentido. Entonces termina en parte transmitiendo de forma quizás fluida, pero sin una coherencia en ese discurso. Y como se dijo en un principio, afecta principalmente comprender lo que el otro le está diciendo, no logra comprenderlo. Después lo que tenemos es la primera que suele aparecer en los pacientes con Alzheimer, que es la anómica, que es una fase, que es una alteración en la comunicación en la cual se basa en que el paciente presenta dificultades para poder denominar a diferentes objetos o dificultad para nombrar a las personas. Bien, puede tener un discurso que sea fluido, pero hay una detención en algún punto de ese discurso cuando intentan nombrar un objeto y no encuentran la palabra adecuada para poder nombrar al objeto que quieren justamente transmitir en su discurso, que es justamente la fase que primero aparece en la enfermedad del Alzheimer. Es la más común en las primeras etapas. Vamos a ver cómo afecta la fascia al paciente. En las fases iniciales, en las primeras etapas, la fascia más común es la última que vimos, la anómica, y justamente se va a manifestar con esta dificultad para denominar a los objetos o a las personas, ¿sí? Como se dijo anteriormente, puede ser un discurso que es fluido, pero en algún punto se va a detener porque no puede encontrar la palabra justa para denominar lo que quiere denominar. Bien, a medida de que la enfermedad progresa, va afectándose
en mayor medida otras áreas, aparecen otro tipo de afasia y no hay solamente esta afasia anómica, sino también aparecen componentes del resto de las afasias que nombramos anteriormente. Entonces aparece las características propias de lo que ya se describió de las otras dos afasias, que puede tener el paciente dificultad para poder comprender lo que se le está diciendo, puede tener un lenguaje como en la de Fernique, que es justamente esa fase en la cual puede hablar con fluidez, pero no puede armar, asociar las palabras de forma correcta para que esa frase que quiera transmitir tenga un sea coherente, tenga sentido. O bien aparece ya el compromiso motor, o sea, a medida de que va progresando la enfermedad, en la cual el paciente le cuesta, en lo que es el discurso, poder articular y formular la palabra desde el punto de vista ya motor y ni hablar de lo que es esto en cuanto al lenguaje oral, ni hablar de lo que es el lenguaje por escrito. Bueno, lo de la comprensión ya lo vimos. Y en las fases avanzadas de la enfermedad hay tanto ya todo lo que es la dificultad para poder comunicarse por parte del paciente, así como también para que el paciente pueda comprender, esto se va a exacerbar mucho más. Y esto da por resultado que el paciente tenga una comunicación bastante limitada y llegue a el terreno de aislarse justamente, a las conductas evitativas. También a lo que es obviamente el impacto emocional y a las conductas evitativas con el consiguiente aislamiento. Bueno, cómo tratar este tipo de alteración en la comunicación tiene que ser obviamente un enfoque integral. No solamente es tratar esta alteración de esta función cognitiva puntual del lenguaje, abordar los síntomas y si no, también hay un punto importante que es brindar el apoyo emocional tanto al paciente como a las personas de la red social, las personas que están cuidando justamente al paciente. No solo se va a enfocar justamente lo que es el tratamiento a los que son los aspectos cognitivos, sino también proporcionarles justamente ese bienestar emocional de las personas, ¿sí? Porque piensen que también el paciente que no puede comunicarse siente mucha frustración y por eso después termina siendo bastante irritable, termina muchas veces siendo también agresivo y también afecta a los cuidadores. También la paciencia se termina agotando también los recursos y ya no saben qué herramientas más emplear a medida de que esto sigue progresando y se sigue complicando. Y la importancia de la empatía, de ponerse en el lugar, de ser conscientes y ponerse en el lugar de la persona que está teniendo esta dificultad, también va a ayudar a que la comunicación se pueda armar de una mejor manera, proporcionarles justamente un entorno mucho más empático para que esa comunicación se pueda dar lugar. Bueno, ¿cómo actuar por último ante determinadas situaciones concretas cuando aparece esta alteración en la comunicación? Bueno, uno de los escenarios es cuando la persona afectada justamente tiene dificultad en encontrar las palabras, en denominar a las palabras. Entonces, lo que nombramos anteriormente como esa fase anómica. Entonces, cuando aparece dificultad, vemos que el paciente empieza a relatar algo, comienza con un discurso, pero después ya no puede encontrar la palabra que quiere transmitir, no puede identificar y nombrar a ese objeto o a esa cuestión que le quiere transmitir, no va a poder expresarlo. Entonces, lo importante es, además de tener paciente,
paciencia, darle tiempo. Esto es sumamente importante, ¿sí? No mostrarnos impaciente para que termine la frase, ni tampoco completar la frase por ello, sino darle tiempo a que él pueda encontrar una palabra o pueda sustituir esa palabra que no puede denominar por otra similar. ¿Bien? Acostumbrarse también a esta situación y aceptar esta situación. La aceptación ya también nos permite justamente salir del territorio de la negación y poder emplear herramientas para que la comunicación sea mucho más fructífera. Otra cuestión más es cuando vemos que le está costando transmitir porque no encuentra la palabra justa, no estar corrigiéndolos constantemente. Siempre tener paciencia y darle tiempo para que el paciente pueda terminar de decirnos lo que nos quiere decir. ¿Sí? Si no encuentra la palabra, que encuentre otra que la pueda sustituir. Y después, si vemos que no puede avanzar en lo que es su discurso, eh, justamente no proporcionarle la palabra, pero sí darle alguna pista. Así puede llegar a encontrar esa palabra que le cuesta justamente identificar y que pueda denominar lo que desea transmitirnos. Bueno, otro de los escenarios, lo que dice parece incomprensible y tiende a aislarse para evitar la comunicación. Esto es bastante común, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de escenarios? Eh, Como herramienta se puede utilizar otras formas de poder comunicarse que no sea la comunicación verbal, ¿sí? Ya que el discurso no es tan coherente, es incomprensible, utilizar otras alternativas. Por ejemplo, gestos, todo lo que es el lenguaje no verbal, que señale lo que quiere. Esa es una de las formas también de poder ayudar al paciente cuando la comunicación verbal se encuentra muy afectada. Y las pistas también siempre ayudan, ¿sí? Ayudarlo en este caso, en este ejemplo, a que utilice la comunicación no verbal en este caso cuando ya se encuentra muy alterada o resulta muy incomprensible, muy incoherente lo que intenta transmitir el paciente. El tercer de los escenarios que vamos a ver hoy es que la persona, el paciente, no comprende lo que nosotros le estamos transmitiendo, lo que nosotros le estamos explicando. Entonces, primero, cuando estamos ante esta dificultad, ver si presenta algún tipo de, eh, si por ejemplo la persona que tiene dificultad para escuchar, si tienen puestos los audífonos, si el audífono anda correctamente. Esto es importante, ¿sí? Y después, si la persona no, nos está prestando atención, por eso la importancia de lo que es el contacto visual. Siempre que hay contacto visual, esto facilita que el paciente se pueda focalizar en nosotros, en lo que le queremos comentar. Esto como primer punto, ¿sí? Después. Hay que comunicar las cosas con calma, siempre transmitir, usar un tono de voz, un volumen, un lenguaje que transmita calma, paciencia, calidez y decir las cosas lentamente, no usar frases muy largas, tampoco un lenguaje muy complicado, transmitir lo que le queremos transmitir del modo más simple y también del modo más breve. Pues si es muy largo, se va a terminar perdiendo en esa comprensión, ¿sí? Después, ¿qué más? La comunicación no verbal con señas, gestos, la expresión facial, ya el tono de voz ya lo vimos, también va a ayudar a que nos pueda comprender y también, bueno, es importante, ahora en el siguiente punto lo vamos
A ver. Cuando el paciente, el último de los escenarios, cuando el paciente muestra inquietud o incomodidad cuando se le está transmitiendo algo, ¿sí? Y esto puede ser que se sienta incómodo el paciente cuando el cuidador adopta una conducta que es muy sobreprotectora o paternalista. Por más que la intención sea buena, que sea desde el cariño, hay que hablarle como un adulto, de forma calma, con un tono, con un volumen que transmita tranquilidad, calidez, justamente no hablarle como si fuese un bebé ni tampoco con expresiones de cielito, tesoro, no, con el nombre de la persona. Cuando nos queremos dirigir a él, nombrarlo por su nombre, ¿sí? Bien, entonces. Importante lo que es no abusar de tonos exagerados. El caso de hablarle como si fuera un bebé, hay que hablarle con el adulto y con esa calma y con esa calidez y transmitir las cosas con lentitud, en frases breves, con palabras simples. Eso es básicamente la estructura de las frases que tenemos que utilizar cuando le queremos transmitir alguna cuestión a pacientes con este tipo de demencias. Evitar el uso de diminutivos, como se dijo anteriormente, llamar al paciente por su nombre cuando nos queremos dirigir a la persona y también todo esto va a hacer que baje lo que es la incomodidad, la inquietud y poder transmitirle que la persona nos pueda comprender, ¿sí? En caso de que la inquietud continúe, lo más conveniente es detener justamente lo que le queremos transmitir, dejar pasar un tiempo y volverlo a intentar utilizando otras palabras, pero siempre con la misma estructura, con frases, primero de forma lenta, de forma cálida, con mucha paciencia, pero siempre frases por más que utilicemos otro tipo de palabras diferentes a la anterior, para que esta vez la comunicación sí pueda cumplir con su objetivo, usar siempre frases que sean cortas y con palabras simples. Y por último, ¿qué pasa si el paciente, esto es bastante frecuente cuando ya se torna, aparece dentro de los que es la sintomatología de la enfermedad, eh, se torna agresivo y empieza a utilizar malas palabras, ¿sí? Y esto incluso cuando no era parte de la personalidad de este paciente. Hay una fase de la enfermedad en la cual aparece justamente esta característica. Y, y esto va a ser como consecuencia de las áreas cerebrales que van a encontrarse afectadas. En relación a esta alteración de estas estructuras cerebrales afectadas, comienza justamente el paciente a utilizar malas palabras. Y esto es importante tener el conocimiento de esta cuestión para justamente tener en cuenta y aceptar de que no es producto de la personalidad del paciente, sino que es producto propio esto de el tipo de demencia que está sufriendo, ¿sí? Esto justamente no es algo que lo haga con la intencionalidad, sino que es consecuencia, como se dijo anteriormente, de la alteración de diferentes áreas del cerebro que se van afectando con el transcurso de la enfermedad. Bueno, y con esto finalizamos la charla correspondiente al día de la fecha. Espero que la información haya sido de ayuda. Estamos en contacto en la próxima oportunidad y bueno, como todos los jueves, lo esperamos en en la próxima charla. Muchas gracias.